Derrota del Real Madrid 91-104 antes de la Supercopa. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV. Derrota del Real Madrid 91-104 ante UCAM Murcia en un mal partido por parte del Real Madrid, o más que un mal partido podríamos matizar en un partido plenamente contexto pretemporada. Se puede ganar, se puede perder, pero el Real Madrid iba muy limitado para competir ante un equipo que ha podido rotar mucho, como UCAM Murcia, que además está muy bien trabajado y que desde luego ha fichado bien. Tiene muy buen equipo y el Real Madrid tenía múltiples bajas para rotar y para realmente poder tener una intensidad competitiva, ¿no? Y aún así ha conseguido meter bastantes puntos, pero el gran problema, antes de ir con el análisis al pormenor individual, es que colectivamente en defensa Murcia ha tenido muy buenos porcentajes por fuera y por dentro con el rebote defensivo hemos estado mal, y ellos cerca de canasta también han obtenido canastas bastante sencillas, el conjunto de Sito Alonso. También, para hacer retrospectiva con respecto a la pretemporada del año pasado, cabe citar que el Real Madrid, por ejemplo, hizo una temporada excepcional, no hay género de duda, y se perdió en pretemporada frente a Unicaja y frente a UCAM Murcia. Cosas normales. Las pretemporadas son para lo que son. Evidentemente, en los dos partidos anteriores ante Zalgiris Kaunas y Unicaja sacamos muy buenas conclusiones colectivamente e individualmente, pero sobre todo individualmente, porque las conclusiones colectivas son más difíciles, periodo de trabajo y con muchísimas bajas que tiene el Real Madrid entre jugadores que han estado o están en periplo internacional y bajas en forma de lesión importantes que todavía tiene el equipo de Chus Mateo. Por lo tanto, ahí está el contexto y la escenografía. A partir de ahí, un partido donde siempre hemos ido a remolque, intentando remontar, y donde los juniors han echado una mano, pero obviamente se notaba muchísimo cuando había movimientos y dinámica de rotación. De hecho, mediante el inicio del partido ha estado todo mucho más reñido, más igualado, pero a partir del segundo cuarto ellos han empezado a tener más capacidad para correr, obtener canastas sencillas, poder jugar mejor el pick and roll y haciéndonos daño por dentro y perdiendo algunos balones tontos y sobre todo rebotes defensivos que en principio un Real Madrid, con la calidad interior que tenemos, con el roster normal, pues no perderíamos, no realmente. Me ha gustado el partido de Zanan Musa de nuevo, creo que ha sido lo más destacado. Zanan Musa ha estado expeditivo, líder en esta pretemporada del equipo. Hoy el Chacho ha estado muy fallón, pero ha dejado algunos buenos detalles. Tavares exactamente lo mismo, liderando al principio, luego le ha costado más, se le ha visto un poco ofuscado en alguna acción, también normal, es humano Edi Tavares. Y Peter Cornelier me ha gustado, va progresando, va mejorando, ha dejado algunos lanzamientos por fuera muy suyos que me han gustado y realmente va cogiendo mejor tono. No va a ser una estrella dentro del equipo, pero claramente es un hombre que te puede dar rotación dentro del puesto de ala pivot, y ese es el objetivo principal del jugador francés. Y lo más elemental que había que analizar era el debut de Mario Hezonja, que era la gran novedad dentro del partido y que ha ido progresando dentro del juego. Ha tenido más protagonismo en la segunda parte que en la primera, que entró realmente con un perfil muy bajo, bastante timorato y sin participación ni actividad de liderazgo dentro del ataque. En defensa sí que fue dejando buenos detalles, pero muy secundaria. Incluso por momentos gente como Hugo González o Bosjakovic en el exterior parecía que tenían más balón y que tenían más ganas de intentar generar puntos. Luego en la segunda parte ya dejando algún lanzamiento, alguna penetración, alguna situación donde ya Mario Hezonja ya era un jugador más reconocible, similar al de Lunis Kazan en esta última temporada en Rusia, que con respecto al que hemos visto con Mula Omerovic en Croacia, que ha sido un jugador absolutamente testimonial por ser moderado en el término. O sea que es un partido para sacar pocas conclusiones, siempre lo son en la pretemporada, como siempre digo, ganes o pierdas, hay que coger sensaciones, estado de forma en cuanto a los jugadores del primer equipo. Estamos a una semana vista de jugar frente al COSUR Betis, y sigo diciendo que creo que vamos a tener un muy buen equipo, pero que hoy venía bastante condicionado frente a un equipo que ha trabajado muy bien. Desde aquí, enhorabuena a UCAM Murcia, porque tiene muy buena pinta, como se intuyen con los fichajes. La llegada, por ejemplo, de gente como James Anderson creo que les eleva sus prestaciones competitivas en lo que es su capacidad de poder ganar partidos. Y creo que va a ser un equipo muy, muy atractivo de ver a nivel baloncestístico en España. Y el Real Madrid a seguir trabajando, a seguir sumando piezas, jugadores que faltan,
y ver cómo pueden ir encajando algunos de los fichajes, ¿no? Porque han jugado los 4 fichajes y también tienen que ir conociéndose entre ellos y luego conocerse con los que ya han estado y están en el equipo. O sea que ese es un poquito mi análisis de una derrota que, bueno, no digo que se fuera a intuir de alguna manera, pero que no me ha sorprendido demasiado después de los 2 partidos, de la carga de trabajo, de las bajas que tenemos, de las dificultades para la segunda unidad, para la rotación, y creo que tenía bastante sentido. Por cierto, no lo he dicho, hoy sí que me ha gustado, que se me había olvidado el partido de Lillon Ndiaye, con la manita fresca, con la manita ágil, con la manita, pues demostrando que es un tío que por fuera puede abrir y por luego además ha tenido que defender, ha tenido que hacer un gran esfuerzo defendiendo a Tomás Bella, salvarse rival. Creo que ha estado muy activo y me ha gustado el partido de Lillon, más allá de que ha fallado cosas, creo que su participación ha sido más bien positiva. Así que nada, ahí dejamos el análisis de la derrota del Real Madrid frente a UCAM Murcia. Como siempre, me gustaría que dejéis en el cajón de comentarios pues vuestra opinión al respecto del encuentro, quién os ha parecido el mejor. Para mí en este partido de nuevo Yanan Musa ha sido la gran estrella, ahí junto a Eddie Tavares, pero creo que Yanan ha estado más constante en el partido y ha dejado algunas dosis de talento siempre muy interesantes. Pero bueno, como siempre, quiero vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.